A nadie en su sano juicio se le habría pasado por la cabeza la idea de subir al Aneto en aquel tormentoso puente de febrero. Fueron días de esos que la gente considera feos y que, visto el panorama del Pirineo aragonés, los oriundos aprovecharon para descansar en sus hogares al calor de la lumbre o, a modo de opción aguerrida, pasear bajo la lluvia. Es discutible, sin embargo, si nosotros los montañeros, esa minoría extraña que vive escondida bajo la apariencia de personas normales insertadas en la sociedad, estamos en nuestro sano juicio. Tanto para mí como para mis dos experimentados colegas de Fatigas, la perspectiva de coronar el Aneto, el pico más alto de los Pirineos, con un glaciar de 100 hectáreas de superficie, aprovechando la bendición de unos días en los que íbamos a disponer de la inmensidad de la montaña para nosotros solos, acompañados únicamente del viento, la lluvia y la nieve, resultaba tentador desde todos los ángulos que se mirase. Era un reto, por una parte. Por otra, un juego de niños. No es vana mi presunción. Pese a lo que pueda parecer, no soy un kamikaze, al menos no por vocación. A mis 43 años, y desde que conocí hace 22 a Rafa y Abel en un club de montaña de Granada, nuestra tierra, he escalado en compañía de mis amigos algunos de los picos más importantes del mundo. El Mont Blanc, el Kilimanjaro hace 6 años y el Ararat, este último el año pasado, del cual nuestras piernas todavía se resienten. La próxima meta consistía en ahorrar, mediante nuestros aburridos trabajos cotidianos, para poder hacer un viaje más bien serio a los Himalayas, con intención de escalar el K2 ayudados por guías sherpas, destino que, por una razón u otra, siempre se ha visto truncado. Ahora, después de las traumáticas experiencias acaecidas en el Aneto, me temo que ese sueño compartido ya nunca verá la luz. Con todo esto a nuestras espaldas, el Aneto no podía suponernos más que una excursioncilla de fin de semana. Hacía más de una década que nos las habíamos visto con el Teide y el Mulhacén, y este pequeño gigante pirenaico, al que injustamente habíamos olvidado para centrarnos en empresas más gloriosas, no se nos iba a resistir ahora, y menos después de haber hecho los preparativos del viaje. No podíamos ni imaginar lo que estaba a punto de ocurrirnos. Bien es cierto que un alpinista viaja siempre con la muerte en la mochila. Estábamos preparados para otros peligros, pero no para lo que nos esperaba en la cima del Aneto. Por temor a parecer retrasados ante nuestros congéneres sociales, ninguno de los tres hicimos demasiado pregón de a dónde nos dirigíamos. Yo daba gracias de ser un soltero recalcitrante. Al pobre Rafa le montaron tal numerito a su mujer y su hija que a poco estuvo de quedarse en casa. Tras sacarlo de su error, nos reunimos para comprar algunas viandas y las añadimos a nuestras mochilas, que ya de por sí iban cargadas con el kit esencial del montañero. Chubasquero, gafas, gorro, guantes, polainas, crampones, bastones y piolet. Todo lo que necesita un hombre para conquistar el mundo. Fardos al coche y rumbo al Pirineo. Abel le zumbó más de lo necesario y llegamos a Benasque, nuestra primera incursión en la sierra, antes de lo previsto. Podíamos haber seguido hasta el refugio de la Renclusa, pero deseábamos pisar la tierra y piedra de aquel centenario pueblo de montaña, y sobre todo, estábamos hasta los cojones del coche, así que decidimos pernoctar en la villa. Como era de prever, encontramos habitaciones de sobra en una de las posadas principales del pueblo. Estaba claro que la gente había optado por pasar el puente en el sur y que éramos los únicos forasteros que disfrutaban de los Pirineos en aquellos momentos. Tras descargar bártulos, nos abrigamos y dimos un paseo por los alrededores, chaparroncillo incluido, antes de regalarnos una cena de rechupete a base de carne y cecina en una taberna local donde nos pegaron un rústico sablazo. A la mañana siguiente nos pusimos en pie antes del amanecer y de buen grado iniciamos nuestra salida campestre. Al enterarnos de que había un servicio de autobús que conectaba Benasque con la Besurta, Abel decidió no castigar más a su coche y dejarlo paciendo en las calles de Benasque hasta nuestro retorno. El día empezó fuerte. El cielo amenazaba y unos chubascos espasmódicos hacían que tuviéramos más miedo de las angostas carreteras de montaña por las que circulaba el autobús, ahora mojadas y de apariencia resbaladiza, que de subir al Aneto. Aunque no podía volver la cabeza, más nos valía, notamos divertidos cómo la atención del avezado conductor se desviaba constantemente hacia los únicos 3 locos que aquella fría mañana de tormenta habían optado por suicidarse, y a los que ahora desplazaba con un humor igual que el día, de perros. Al cabo de un rato, sin embargo, esta evidente atención empezó a resultarnos incómoda, dado que respondía con bufidos a nuestros comentarios desenfadados, como si le molestara que nos riésemos. «Perdone, ¿le pasa algo?», acabé por espetarle. «Ustedes quieren subir al Aneto, ¿no?», contestó de mala leche. «Esa es la idea», dijo Rafa.
Y encima con esta tormenta, para apañar las cosas. ¿No saben que ya nadie sube al Aneto? Últimamente no se ven más que muertes. ¿Ah, sí? Desde hace casi un año, nadie que sube al Aneto vuelve para contarlo. Me parece a mí que la montaña se está poniendo muy traicionera. Con todo el respeto, dije yo, hemos escalado montes muchísimo más duros en África y Asia. Comparado con ellos, esto es un castillo de arena. Yo ya les he avisado. Mi consejo es que lleguen hasta la cresta de los Portillones, que ahí la vista ya es muy bonita, y den la vuelta. Muchos de los que van allá acaban despeñados, o lo que es peor, añadió con un innecesario halo de misterio. Desaparecen y sus cuerpos no llegan a encontrarse nunca. Bueno, atajó Abel, ¿y a qué se supone que hemos de tenerle miedo? ¿Al abominable hombre de las nieves? Gilipollas, fue la contundente respuesta, que planchó a mi compañero. Pese a la indignación de Abel, no teníamos ningún interés en poner nervioso a alguien de quien nuestra vida dependía tan estrechamente. Así que nos dimos en efecto por gilipollas y continuamos el viaje en silencio. Una vez en el plan de la Besurta, después de mostrarle nuestros dedos corazones al conductor, emprendimos la marcha por el camino de la Reclusa hasta llegar al refugio del mismo nombre. Desde allí tomamos un sendero que al cabo se volvió pedregoso, cuyo caminar suponía el fin de aquel verde que ahora refulgía con la lluvia intermitente para dar la bienvenida al majestuoso blanco de los glaciares. Caminamos un trecho en dirección sureste, yendo en dirección paralela a la cresta de los Portillones, que asciende desde la base de la Reclusa hasta el pico de la Maladeta. Hasta entonces íbamos muy espartanos nosotros, de manga corta bajo los chubasqueros y con el viento curtiendo la cara, pero una vez en la cresta fue cuestión de plantearse lo de sacar algunas ropitas más. Jerseys y abrigos, gorros y guantes y gafas preparadas en la frente. Aprovechamos para encasquetarnos los crampones en las botas, y nos armamos con un par de bastones cada uno, por si el macizo se resistía. Al vernos bien equipados, abrigados y con una parte del peso descargado, los crampones pesan cosa fina en la mochila, se nos reavivó la chulería montañera e hicimos el próximo tramo a paso ligero. En un principio decidimos atravesar la cresta por el Portillón inferior para pasar cuanto antes del glaciar de la Maladeta al del Aneto, pero después vimos que resultaba más divertido subir por la propia cresta. Divertido fue, sobre todo porque mientras ascendíamos por la cresta se puso a granizar. Era obvio que íbamos avisados de este pequeño contratiempo, y para entonces ya nos habíamos acostumbrado lo suficiente al hielo como para darnos igual que estuviera en el suelo o cayendo del cielo. Así que le dimos las gracias al Señor, tan cerca ya, por permitirnos llevar polainas y las piernas calentitas, y abandonando la impresionante vista que nos proporcionaba la cresta de los Portillones, salimos por fin al glaciar del Aneto. Pese a que el maldito calentamiento global se empeña en ir minándolo poco a poco y a que hace unas décadas debía resultar aún más espectacular, la extensión era imponente. Tuvimos la impresión de que allí la rasca era todavía mayor que en la Maladeta, pero nuestros miembros, lejos de estar entumecidos, se mostraban enérgicos y en pleno apogeo, quizá rezumando ese esfuerzo sobrehumano tan conocido por nosotros. No sé a qué especie de poeta montañero leí una vez que decía que cada vez que un hombre corona una cumbre, los dioses lo tocan con sus dedos celestiales y lo vuelven un poco más inmortal. De todas formas, este poeta no mentaba nada de la semana posterior en la que te quedas hecho polvo, pero aún así la frase me gustó. El Aneto se propuso asustarnos. Apenas hubimos pisado su superficie, el gigante de hielo nos mandó una cortante ráfaga de viento glacial. Por nuestra parte, casi nos corrimos de la emoción, pero para comunicarle a la montaña que habíamos captado la indirecta y de paso que no teníamos miedo, nos pusimos las gafas y adoptamos las precauciones necesarias. Sacamos los arneses de cintura, pasamos la cuerda por los respectivos mosquetones fijándola con los nudos de rigor y quedamos así los tres unidos por distancia de unos 3 metros entre cada uno. Yo el primero, Abel en medio y Rafa en la retaguardia. Guardamos los bastones y echamos mano de los piolets, puesto que la aventura bien podía requerirlo, en especial hacia la última pendiente. La potencia del granizo, que no paraba de arreciar, y los cristales empapados de las gafas hacían de la visión una enorme pantalla blanca, de manera que habría sido necesario avanzar con extremada cautela.
Por estúpida vanidad, más propia de un ciclista que de un montañero, no lo hicimos. Yo, que abría la marcha como una cabra montesa, todavía me arrepiento de no haber sido un poco más responsable, siendo que de mí dependían mis dos mejores amigos. Hasta aquí todo había sido un paseo por la playa, pero en el glaciar las cosas se pusieron difíciles. Íbamos confiados, dado que para nosotros, después de la hazaña del Ararat y de estar planeando un ascenso titánico al K2, a esto lo llamábamos, en tono jocoso, la mariconada de la Neto. Fue así que, en vez de prestar más atención al camino, Rafa y yo nos pusimos a bromear y a llamar a Abel, reiteradamente, Abelardo, que le jode un huevo precisamente porque ese es su verdadero nombre y lo mantiene en secreto. Con el, oye Abelardo, tranquilo Abelardo, no te piques Abelardo. Abel hizo gala de una mala hostia que en 22 años rara vez le habíamos conocido. Empezó a cagarse en Dios y los ecos blasfemos resonaron por todo el glaciar y parte del Maladeta. Como una señal divina que zanjara la discusión, una grieta invisible cedió de pronto bajo los pies de Rafa, que se hundió de sopetón con trazas de ir a parar al corazón de la montaña. Inmediatamente, y sin que nos diera tiempo a barruntar lo que había pasado, Abel y yo caímos desequilibrados y nos vimos arrastrados hacia él, y en el frenético descenso tuve los benditos reflejos de clavar mi piolet con todas mis fuerzas en el hielo, lo cual pareció frenar el deslizamiento a la vez que Rafa sentía un latigazo y se quedaba colgando en el interior de la grieta. Al ver mi iniciativa, Abel reaccionó y clavó también el suyo a modo de ancla, por si el mío fallaba. Después de eso hubo un momento de tensión en el que los tres nos callamos y ya no volví a llamar a mi amigo Abelardo. ¿Estás bien, Rafa?, preguntamos casi en un susurro. Sí lo estaba, pero todavía no se había recuperado del susto, puesto que tenía la vista fija en un abismo negro que parecía querer tragárselo. ¡Sacadme de aquí!, exclamó, pues sabía que a él no le correspondía moverse ni un pelo. En cuanto a mí, si intentaba incorporarme, me iría detrás de Rafa, y lo mismo le pasaría a Abel, de modo que dejé todo el peso de mi cuerpo sobre el piolet para mayor anclaje. Fue Abel quien liberó su arnés de la cuerda, no sin darme cierta envidia. Por ahora, él ya tenía el pellejo salvado. Ascendió hasta mi posición y, con suma cautela, extrajo de su mochila un pitón snarg y lo hundió en el hielo, para acabar liándose a martillazos con él. Mientras tanto, yo permanecía boca abajo, sin atreverme a respirar, y aunque sabía que mi amigo era un profesional, oír aquellos martillazos a 1 metro de mi cabeza no me tranquilizaba en absoluto. Clavado el pitón a una profundidad prudencial, aseguró la cuerda de los arneses al mismo y por fin pude soltar el piolet sin deslizarme ladera abajo. Una vez asegurados, también yo me saqué la cuerda del mosquetón, tras lo que montamos un polipasto y, con mucho cuidado, tiramos de Rafa hasta que lo hubimos sacado de la grieta. Destinamos unos minutos a recuperar el aliento y, mientras nos alejábamos de aquel agujero del demonio, todavía con los cojones de corbata, recapacitamos sobre nuestros errores y llegamos a 2 conclusiones. 1, que a partir de ahora seríamos más humildes y menos confiados. Y 2, que no volveríamos a gastarle bromas a Abel. Seguramente las muertes a las que se refería el conductor eran producto de peligros como este. Aún así, nos extrañaba que en todo un año no hubiera subido un montañero con la experiencia suficiente como para no perecer víctima de los hielos. Por eso mismo nos cabreó mucho haber estado a punto de formar parte de la macabra lista. No hubo más incidentes que lamentar en el ascenso a la cima. Una vez superado el glaciar, sin duda el mayor punto negro de la montaña, cruzándolo en diagonal, llegamos al collado de Coronas, tras el cual nos batimos con una fuerte pendiente en la que los piolets, aquellos piolets que nos habían salvado la vida, pudieron devorar nieve a sus anchas. En este tramo, donde ya no era menester que ascendiéramos con cuerda y arneses, Rafa y Abel quedaron un poco rezagados, de forma que llegué el primero al Paso de Mahoma, una pequeña cresta de unos 30 metros de recorrido, formada por una aglomeración de grandes rocas peladas que supone el paso final a la cumbre. Su mayor prodigio reside en que su anchura es tan poca que no permite ser franqueada por más de una persona al mismo tiempo. El nombre viene, cuentan, de una leyenda musulmana que dice que la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una cimitarra por la que solo pasan los justos. Bien, tocaba averiguar si yo era justo o no. Para empezar, no lo fui en un sentido. Tengo la mala costumbre, cada vez que llego a una cima, de adelantarme para acaparar la sobrecogedora sensación de sentirme a solas en ella, regalarme un instante de contemplar el ancho mundo como si fuera yo su soberano. Bien sé que esta adicción, además de megalómana, es egoísta y en algún punto ha llegado a mosquear a mis compañeros, si bien luego se les pasa pronto.
Pero cuando estoy cerca de una cumbre no lo puedo evitar. Una fuerza divina que me impulsa a alcanzar el techo del mundo se apodera de mí, a la vez que me invade un chute de adrenalina que me vuelve especialmente burro. Esta vez, no obstante, intenté apaciguar mis anhelos hasta que llegaran mis compas, pero al mirar abajo vi que, estando tan cerca de la gloria, los mamones se habían puesto a hacer fotos, de modo que yo, con queroseno en vez de sangre, no pude esperar. Me guardé los crampones y parte del equipo y allá que me lancé en solitario a la travesía del Paso de Mahoma, que, dicho sea de paso, es pan comido. No porque lo diga yo, sino porque de sobra es conocido que en esta pequeña cresta se forman, entre los que van y los que vienen, unas colas que ni en las rebajas. Me sentí muy afortunado de que las tormentas, que al final resultaron no ser para tanto, hubieran dejado el lugar vacío, permitiéndome pasar tan campante y campechano. O quizá era cierto eso de que ya nadie subía al Aneto. Supuse que la noticia tendría más de rumor que de otra cosa, vista la facilidad, obviando el glaciar, con que nosotros habíamos llegado a la cima. La cresta ofrecía una dificultad muy baja, dada la solidez de los bloques de piedra y la buena disposición de los asideros. Eso sí, no se la recomiendo a nadie que sufra de vértigo, pues a ambos lados del angosto camino la vista se pierde en unos barrancos abismales que quitan el hipo. Un leve mareo, por ejemplo, podría resultar fatal. Por mi parte, no pude reprimir una exhaustiva mirada al fondo de sendos precipicios mientras esbozaba la canina sonrisa de depredador que siempre me aflora en estos casos. Escalé la cresta, que semejaba una enloquecida escalera salida de alguna pintura surrealista, hasta quedar solo a unos metros por debajo de la cumbre, donde las rocas aún disponen de menos grosor. Sintiéndome satisfecho por el momento, entre que estar aquí era prácticamente como estar en la cima y que yo tenía los huevos muy gordos, me acomodé en tan agreste butaca y saqué un chorizo de cantimpalo, a la espera de que mis amigos dejaran de hacer el japonés y llegaran hasta mi posición. El granizo había cesado para dar paso a la niebla. Habíamos vencido a la tormenta y exigíamos nuestra recompensa. Mientras comía, contemplé el panorama desde mi asiento privilegiado. La vista desde allí arriba es excepcional, pues de un solo vistazo se puede disfrutar del Pirineo aragonés, el catalán y el francés. Intenté reconocer algunos de los picos cercanos por lo que sabía de la orografía de la sierra, pero me di por vencido apenas hube localizado el Possets de la Maladeta, puesto que la espesa bruma emborronaba y ensombrecía el paisaje hasta convertirlo todo en un mar infinito de montañas sin nombre. Bien, me dije, y recordando a aquel poeta montañero pensé, ya soy un poco más inmortal. El caso es que una repentina tromba de agua con muy mala leche se encargó de recordarme que era un ser humano, tonto además, que no debía haberse quitado el chubasquero. Miré al cielo y me percaté de la pinta nefasta que presentaban los nubarrones. Podría decirse, sin intención de crear otro proverbio chino, que las nubes no dejaban ver el cielo. Antes de que me diera tiempo a maldecir lo que nos esperaba, ocurrió algo insólito. Una mano se posó en mi hombro, proveniente de otra roca más alta, y una voz grave y áspera, pero cuidadosamente modulada, me dijo: «Álvar Pérez de Guevara, sabía que vendríais. Os estaba esperando». Casi me despeño del susto. A fin de evitar tan ridícula muerte, mi extraño interlocutor me tendió la misma mano que antes pusiera en mi hombro y, con una deslumbrante sonrisa, añadió: «Por favor, subid si sois tan amable a la cima, donde sin duda podremos departir más gustosamente». Me quedé mirándolo con cara de bobo. Aquel tipo no solo hablaba como Don Quijote, sino que además llevaba un jubón, un sombrero de ala ancha y una capa. Solo le faltaba la gorguera. Por si fuera poco, aderezaban su fisonomía ya de por sí peculiar un mostacho y una barbita puntiaguda más propia del siglo de oro que de este. Como montañero experimentado, resultaba muy frustrante haber pasado por todas las emociones narradas para luego llegar a la cima y ver al capitán a la triste. No pronuncié palabra, principalmente porque no se me ocurría qué decir, pero también porque me había atragantado con el chorizo. Eché un rápido vistazo hacia atrás, con la esperanza de vislumbrar a mis amigos, sin éxito. A buena hora se han puesto a hacer fotos estos cabrones, pensé de mala castaña. Suponiendo al menos que el desconocido tendría alguna especie de campamento montado en la cima para guarecerse del temporal, acepté la mano, tras lo cual me ayudó muy caballerosamente a trepar por el último tramo de Mahoma. Una vez en la cima, el alivio no fue mayor. Para mi decepción, no había nada aparte de la cruz de Sayó, la Virgen del Pilar,
el San Marcial y todos estos trastos católicos que la gente ha ido colocando a lo largo de los años. Todo muy devoto y piadoso, pero sin ninguna utilidad a la hora de protegerse del creciente aguacero. Pero lo peor... Joder. Lo peor fue lo de la mula. ¡Una mula! Sí, contestó el del sombrero. Su nombre es Galatea. ¿Qué coño hace aquí arriba una mula? Reconozco que este tema me tocó los cojones. Hacerme compañía, dijo el tipo. Vale. Bien. Está claro. ¿Pero cómo narices ha subido hasta aquí? Hay varias maneras. No, no las hay, a menos que tu mula sepa manejar un piolet. ¡Tú, bicho! ¿Has subido escalando? ¡Contesta! Me fui cabreado hacia el animal y en mi delirio me puse a mirar si tenía crampones en las patas. Álvar, dijo el otro calmosamente, volviendo a ponerme la mano en el hombro. ¡No me toques! Estáis agotado, mi buen amigo. Os ruego que descanséis un poco y me acompañéis en mi almuerzo. Mis viandas repondrán vuestras mermadas fuerzas. Debéis estar preparado para lo que ha de venir. ¿Se refiere a la tormenta?, me pregunté. Quise dar media vuelta y salir de allí por patas, pero sabía que no habría forma de disuadir a mis compañeros de que coronaran la cima, así que me limité a esperarlos. Dado que no había refugio ni asiento alguno, descargué la mochila en la nieve y, luego de sacar otra prenda de abrigo y de encasquetarme nuevamente el chubasquero y la capucha, me senté sobre ella y me arrebujé lo máximo que pude en mis maltratadas ropas. El otro, en cambio, empezó a rebuscar en las alforjas de la mula y sacó nada menos que jamón con rebollones. Luego, para acompañar, extrajo un queso, una hogaza de pan, una cebolla, no sé qué falta le hacía, y una bota de vino. Le dio una amistosa palmada a la mula y se vino con lo que llamaba el almuerzo a sentarse de piernas cruzadas delante de mí, sin ninguna protección que le impidiera mojarse el culo, envolviéndose únicamente con su capa y dejando que el agua le chorreara por el sombrero como si fuera una gárgola. Me ofreció su yantar con mucha insistencia y tentado estuve de coger un par de rebollones, pero recuperando la cordura, calculé cuánto tiempo debían llevar en las alforjas de la mula y rechacé la oferta. Para excusarme, dije que prefería comer de mi chorizo cantimpalo, y él, lleno de curiosidad, me preguntó si podía probarlo. Tan entusiasmado lo vi después de hacerlo que acabé regalándoselo, con tal de no alterarlo. Confieso que formar parte de tan alegre Belén me llevó a cuestionar mis propias facultades, tanto mentales como de escalador. ¿Acaso me había afectado el mal de altura? Desestimé la idea, avergonzado. No me jodas, que es el aneto. Cierto que subir dando brincos y celebrarlo con chorizo no era la mejor manera de estar aclimatado, pero ¿qué cojones? Me hallaba solo a 3.400 metros de altitud y, salvo que estaba almorzando con un tercio español y una mula, me encontraba estupendamente. Muchas fueron las dudas que me asaltaron en aquellos cruciales momentos. ¿Quién es este tío? ¿De dónde ha salido? ¿De cuándo ha salido? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Por qué habla así? ¿Por qué come tanto? ¿Cómo ha llegado hasta aquí la mula? ¿Por qué a este tío le da igual mojarse? ¿Por qué este tío, que debe tener calados los huesos, no se muere? ¿Por qué este tío, que debe tener calados los huesos, es feliz? ¿Por qué a la mula le da igual mojarse? ¿Por qué la mula es más dura que yo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí la mula? ¿Por qué la mula no tiene crampones? Y ahora en serio, ¿quién es este tío? No tenía ninguna intención de entablar conversación con semejante lunático, pero la incongruencia de la situación estaba empezando a ponerme furioso, de modo que, en un arranque de determinación, le solté: «Vale», palabra que engloba la totalidad del universo. «¿Mm?», respondió con la boca llena, inequívocamente impresionado. «¿Dónde está el helicóptero?» «Disculpadme, ¿el qué?». «Ya me contarás. Subo a la cima del Aneto y me encuentro con un tío salido de una obra de Lope de Vega y con una mula. No soy gilipollas. Sé perfectamente que esto es una broma y de muy mal gusto. ¿Dónde está la cámara? ¿En la Virgen del Pilar? ¿En el San Marcial? Imagino que los cómplices deben ser mis amigos, puesto que no se dignan a aparecer, los muy cabrones. No veo por aquí ningún helicóptero, pero estoy seguro de que os ha dejado a ti y a la mula en la cima un poco antes de que yo llegara, y de que ahora enseguida, cuando la tormenta se ponga todavía más fea, nos recogerá a los tres y entonces es cuando me darán el ramo de flores. ¿He acertado?». El anacrónico individuo estalló en carcajadas, esparciendo una lluvia de rebollones por toda la cima. «Sí, he acertado», me animé al ver su reacción. Lo sabía. No contabais con que fuera tan listo, ¿eh? Ahora reí yo también de buena gana. «Sois todo un truán, mi querido Álvar», concluyó él con una sonrisa.
Os suplico que me perdonéis si no he comprendido una sola palabra de vuestra plática, aunque admito que me habéis causado gran alborozo. Ya está bien, la broma ha terminado. Sois vos quien no cesáis de bromear, Álvar. ¡Que no me llamo Álvar! ¡Me llamo...! Ante mi estupor, se levantó de un salto y, desenvainando una espada ropera que llevaba al cinto, oculta bajo la capa, me puso la punta en la garganta y rozándome la nuez me dijo: «Sois Álvar Pérez de Guevara, natural de Barbastro. Vos me afrentasteis como la rata que sois al disponer libremente de mi dama. Delante de toda la villa, en la plaza del mercado, yo os lancé un desafío. En el día de hoy, a la hora del almuerzo, ambos nos batiríamos en combate singular aquí, en la cima del Aneto, donde solo los recios llegan. Vos aceptasteis el reto, y ahora, por fin, aquí estáis. Preparaos para el lance. Aquí os espera vuestro adversario, Guzmán Rodríguez de Diezma». Si no me cagué en los pantalones fue porque llevaba días padeciendo de estreñimiento. Como acompañamiento de orquesta para el solemne monólogo de mi asesino, volvió a granizar. Con gusto habría escapado de aquel loco, pero no tenía ningunas ganas de hacer una carrera de saltos en el paso de Mahoma bajo la granizada y, lo que era peor, de darle la espalda a un mosquetero nerviosito. ¡Aquí hay un error! Juro por la Virgen del Pilar y por el San Marcial que no soy ese tío. Desenvainad, Álvar. ¡No tengo espada! ¿Habéis olvidado vuestra espada? ¿Y cómo pensáis entonces llevar a cabo nuestro desafío, Alcornoque? Me encogí de hombros, creyendo que había hallado un filón de supervivencia al que agarrarme. Erré. No importa. El lance tendrá lugar de todas formas. Mi honor ha sido afrentado, al igual que mi dama. No he subido aquí para nada. Quería una pelea justa, pero en el fondo de mi alma, bien sabe Dios que lo único que deseo es veros morir. Lanzó un primer tajo hacia mi cabeza, que esquivé rodando a duras penas por el suelo helado. Me levanté y, trastabillando, corrí exasperado hacia otro borde de la cima. Me pregunté cómo iba a escapar de él en un terreno que era poco más grande que una plaza de garaje. Para espanto mío, no contento con una sola espada, mi contrincante sacó una daga que blandió con la mano izquierda. «Yo no tengo problema en que me dejes una espada, ¿eh?», sugerí. «Halláis sumo placer en lo que no es vuestro». Tajo. No era de prestar cosas. «Por favor, escúchame. No sé de lo que estás hablando, pero te doy mi palabra de que yo no me he tirado a tu mujer». ¡Villano! ¡Habéis vuelto a afrentarme! ¡Socorro!». Al ver que corría hacia mí con las armas en alto, le arrojé el piolet como si de un tomahawk se tratase, pero el maldito lo esquivó acuclillándose con unos reflejos infalibles, y el improvisado proyectil fue a parar a la mula. Visiblemente enojado por el daño a su caballería, cuyos aberrantes quejidos resonaban ahora por la mitad del Pirineo, mi matador se dedicó a perseguirme, si cabía, con más saña. A punto estuvo de rebanarme la cabeza con un corte lateral que sorteé pasando por detrás de la cruz de Sayó, la cual recibió una muesca. Decidido a aprovechar todos los parapetos que la cima me ofrecía, tracé un hábil circuito escudándome también detrás de la Virgen y el San Marcial, que recibieron su ración de hostias, para cabreo del devoto atacante. Fue así como logré llegar hasta donde había caído mi piolet, pero he aquí que, al agacharme para recogerlo, tropecé y me tiré encima de la mula, que, por ponerse muy al borde, cayó dando vueltas por la ladera sin que ninguno de los dos pudiéramos hacer nada por evitarlo. El pobre animal gimió, o relinchó, o bufó, o piafó, no sé lo que hizo, pero en cualquier caso se despeñó. «Lo siento», dije. Me supo mal por el bicho. ¡Mi mula! ¡Mi mula!». El tío se asomó al borde, casi llorando. ¡Galatea! Al momento se volvió hacia mí. «Habéis matado a mi mula». Ante lo contenido de la observación, eché a correr. Cuando me alcanzó, intenté clavarle el piolete en la cabeza, pero me desarmó parando el golpe con la daga a la vez que me tiraba un corte a las piernas con la espada, seguramente con idea, para que dejara de correr. Por suerte, mis polainas profesionales actuaron de freno y, para su sorpresa, solo me hirió superficialmente en vez de cortarme las piernas. Perdida mi arma, corrí de nuevo, esta vez hacia mi mochila, con objeto de buscar mi navaja multiusos. Como él venía detrás, levanté la mochila a modo de escudo justo cuando mi adversario me lanzaba una estocada, yéndose a clavar su hierro en el macuto para salir por el otro lado, junto a mi cabeza. Sin perder la ocasión, y como advertí que no podía desatascar la espada,
Salté hacia adelante con todas mis fuerzas, haciéndolo caer a tierra con la mochila encima. Y conmigo, faltaba más, con lo que ambos rodamos por la nieve, bártulos incluidos. Finalmente, consiguió zafarse de toda mi parafernalia y volvió a la guardia. Para entonces, yo ya me había servido de mi navaja multiusos. Es más, después de pasar por el tenedor, el sacacorchos, las tijeras, el destornillador, el abrelatas y la brújula, había conseguido dar con la navaja. La blandí, intentando que pareciera amenazadora. ¡Ah! ¡El arte del baratero!, exclamó el consorna. Supuse que para lucirse en una falsa demostración de nobleza, se llevó la espada a la cintura, cambió la guardia y se dispuso a combatirme solo con la daga. Aquí yo me animé. Como te enganche te mato, loco de mierda. ¡Aragán! ¡Cabrón! ¡Filibustero! ¡Hijo puta! Corrimos el uno hacia el otro, él con su daga y yo con mi navaja multiusos. Y si bien no tengo ni puta idea de esgrima, sí que tuve la habilidad suficiente para llevar a cabo una poderosa finta. Antes de que mi enemigo hubiera acabado de efectuar un molinete, claramente destinado a abrirme un nuevo conducto de ventilación en la cabeza, me agaché y le propiné un navajazo en los huevos. Sin duda deslumbrado por mis avanzadas tácticas de combate, dejó escapar la daga y se agarró su ensangrentada tortilla. En este gesto vi yo que deponía las armas, pero me equivoqué. Harto ya de la nobleza, blandió su espada ropera y me tiró una estocada. Apenas la hube sorteado, tocado por la gracia de San Marcial, me agarré a ella con ambas manos y, como tenía guantes para la nieve, no me corté. A él esto evidentemente le molestó, pero yo no tenía intención de soltar la espada, así que estuvimos forcejeando un rato como niños jugando con una cuerda en la fiesta de Pascua. Puesto que esa fue la imagen que me vino entonces a la mente, recordé mis traviesas triquiñuelas de chico, solté la espada cuando tiraba él y dejé que se metiera un tortazo contra el hielo. Una lástima no estar un metro más cerca del borde, porque a un pelo estuvo de despeñarse él solo. Oportunidad que aproveché para huir heroicamente. Tras coger mis bastones por si me daba alcance de nuevo, puse en práctica el movimiento de esgrima que mejor se me daba, la retirada, y pasándome por el forro la granizada que caía, empecé a bajar a trompicones el paso de Mahoma, casi con las mismas ganas de matar a Rafa y Abel que de escapar de aquel psicópata. Habiendo descendido la mitad del pasaje, me sobresalté al darme cuenta de que tenía detrás a mi perseguidor, erguido orgullosamente en la roca que acababa de dejar y blandiendo bien visibles la espada y la daga. Se acabó la cortesía, Álvar. Tus técnicas son tan ruines como lo eres tú. Te has burlado de nuestro desafío. Ahora, Sabandica, vas a pagar por todos tus crímenes. Has afrentado mi honor. Has mancillado a mi dama. Has matado a mi mula. Soy Guzmán Rodríguez de Diezma y voy a mandarte al infierno con la puta que te parió. Por el tono, deduje que se había picado. No teniendo otra alternativa, le planté guardia con un bastón de aluminio en cada mano, a modo de espadas. ¡Ajá! ¡Por fin desenvainas! Jodido loco, yo me despeñaré, pero tú te vienes conmigo. ¡Adelante! ¡A ver esa guardia española! ¡Tírame a la muralla! ¡Que te calles! Y así fue como, cada uno a su rollo, nos vimos enzarzados en un rifirrafe titánico. Un duelo épico a dos alturas en el paso de Mahoma, bajo la rugiente granizada que lo envolvía todo y que nos convertía en dos anónimas e insignificantes figuras que, sin embargo, eran toda una fuente de rabia, venganza y supervivencia. El entrechocar de aceros y aluminios creó ecos por los glaciares, así como los insultos con 4 siglos de diferencia que nos proferíamos. Mi voluntad quedó supeditada a los puros reflejos. No recuerdo qué ocurrió exactamente. Sé que bloqueé casi todos sus golpes. Sé que él bloqueó los míos. Creo que le acerté un bastonazo en la cara. También creo que él me cortó en varias ocasiones, no sé dónde ni con qué profundidad. No les presté atención. La nieve tiñó de blanco el rojo de la sangre. Lo he olvidado todo. Solo recuerdo que, en un momento dado, perdí el equilibrio y fui a caer por el precipicio. En vez de eso, con una extraña contorsión, me lancé hacia adelante alargando el brazo derecho todo lo que pude e, inesperadamente, casi sin darme cuenta, clavé la punta inferior de mi bastón en el vientre de mi enemigo. Quedamos así, parados unos instantes, sin atrevernos a movernos. Cayéndole un chorro de sangre de la boca, me dijo: «Buena extensión». Tras lo cual se arrancó el pincho, lo arrojó al abismo y me atravesó el pecho con su espada. Pero no lo suficiente. Después de eso, el blanco se volvió gris, y el gris fue oscureciéndose cada vez más.
Entre los últimos grises, atisbé la cara extrañada de mi adversario, que me miraba con pena, como si no entendiera. Y justo antes de llegar al negro, mientras mi cuerpo se deslizaba suavemente por la ladera, entre rocas de algodón, entre decenas de cruces de montañeros incautos que habían acudido al desafío sin saberlo, oí una voz distante que me llamaba. ¡Tony! ¡Tony, estás ahí! ¡Tío, no te lo vas a creer! ¡A Rafa le ha caído un burro encima! ¡Tony! Y vi a Guzmán Rodríguez de Diezma que, tendiendo la mano a Abel, con una deslumbrante sonrisa, le decía: Álvar Pérez de Guevara, sabía que vendríais. Os estaba esperando.